¿Se acuerda usted de Poncio Pilato, el gobernador de Judea en tiempos del rey Herodes? Ay, 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 ay. Hoy tenemos una edición especial sobre Poncio Pilato, el hombre que tuvo la decisión más trascendental de la historia. Una decisión del cual no podía rehuir, ni para bien ni para mal. Todos los detalles de lo que fue esa espectacular escena de la historia real lo vamos a tratar en el día de hoy. 2 contra el mundo. Porque la verdad no está secuestrada, ni es propiedad de ningún sacerdote, sumo pontífice o de ningún pastor. 2 contra el mundo. He aquí el personaje quizás más pintoresco del Nuevo Testamento, pero sobre todo de la época de Jesucristo. Muchos rumores, denuncias y acusaciones le llegaron por sacos o por caja durante más de 3 años. Que hay un hombre campesino, un Galileo sin letra, que se hace llamar rey de los judíos, que prohíbe o enseña pagar tributos al César y que hasta perdona los pecados. Pero la hora de ventilar ese proceso no había llegado. La vida tiene episodios estelares reservados para la postrimería de tus días. Eso es increíble, señores. Yo estoy viviendo episodios en mi vida que jamás imaginé. Usted también va a atravesar por situaciones estelares, para bien o para mal. Aunque la Biblia te garantiza que todas las cosas te ayudan a bien. En la época de Jesucristo, Roma era un imperio. ¿Qué significa un imperio? Un reino cuyo dominio, señorío y majestad se extiende más allá del país que lo nombró rey. Entonces se le llama emperador porque gobierna 2 o más naciones en el mundo. En el caso de Europa, en el caso de Roma, que pertenece al continente europeo, para la época gobernaba el mundo, así como usted lo está escuchando. 2 contra el mundo, mi programa Tu Oxígeno. Variedad, actualidad de lunes a sábado, bajo la conducción profesional de Israel Valbuena. Ya tú me conoces. Cristo dio de qué hablar. He aquí una mujer que se le acercó para tocar su manto. Pero qué mujer que tenía fe. Increíble, pero cierto. Contrario a como ocurre hoy en día, que cuando usted siente que alguien se le está acercando, no es para buscar sanidad espiritual, es para atracarlo, llevarle su cartera, su bolso, monedero, en fin, robarle. Y sin embargo, esta mujer estaba enferma, y como la fama de Jesucristo era tan grande, que dijo: si yo toco el manto de mi Señor, voy a ser sana. Y efectivamente recibió la sanidad. Y eso molestaba al gobierno. Santo Domingo contigo, el perfume del día. Muchos seguidores profesaron fe en Jesucristo.
hasta soldados romanos vieron en él el enviado de Dios. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles del Cordero, pero que nunca entendió que la gloria espiritual está después de esta vida y no ahora en la tierra. Pero él quería ser rico como los demás y se presentó ante la familia sacerdotal en el templo y se puso a la disposición para vender a Jesucristo. Un apóstol traidor en la iglesia. Desde épocas muy antiguas, los hombres quieren ganarse un espacio en la sociedad al precio que sea necesario. Les digo algo, Judas es recordado no como uno de los 12 apóstoles, sino como el que le traicionó, que le vendió y que se ahorcó. Pero lo que más llama la atención es que en esa cena pascual, en ese encuentro privado entre Jesucristo y sus apóstoles, previo al momento de ser entregado, se turbó, pero les declaró a sus seguidores que uno de ellos iba a entregarlo. La palabra molestó al grupo y le preguntaron a través de Juan, el discípulo amado, que quién era. Y él dijo: a quien yo diera el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Pero aunque él se lo entregó a Judas Iscariote, y Judas Iscariote pidió permiso para marcharse y él se lo concedió, ellos jamás pensaron hasta ese momento que el traidor sería Judas Iscariote, porque Cristo dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cristo fue protagonista de la historia. Los 33 años que vivió en esta tierra como hombre, lo vivió de manera espectacular. He aquí uno de los tantos episodios donde él fue protagonista de la historia, caminando sobre el mar y poniendo a Pedro a caminar sobre las aguas. Usted dirá, ¿y hay necesidad de caminar sobre las aguas? Quizás no, pero para el Señor demostrar que los poderes sobrenaturales están sujetos a la autoridad del ministro, lo complació. Mírenlo ahí, el episodio. Cristo detrás, Pedro delante, a merced de la tormenta, del viento y de la turbulencia, pero queriendo vivir las ricas experiencias de caminar sobre las aguas. Lo que Cristo hace, usted lo puede hacer si tiene fe y autoridad. Pero no vayan a pensar que el apóstol Pedro se encontraba solo en la embarcación. Habían 4, habían 5, habían 6. Nunca estaban todos, porque Cristo asignaba diferentes responsabilidades. Por ejemplo, cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana, él estaba solo, porque le había asignado una tarea a sus discípulos y estos no estaban presentes, aunque llegaron antes de que esa reunión terminara. Y he aquí un episodio que nadie quisiera comentar ni vivir: el episodio de la cruz. Todos los años, el continente americano celebra la Semana de Pasión. Y yo soy partidario de que se mantenga y se resalte esa semana mayor por encima de las demás, aunque cualquier semana puede ser de santidad
y de regocijo espiritual. Tengo sed. Wow, qué palabra, Dios mío. Tengo sed. No había discípulos para llevarle agua, pero sí soldados que lo custodiaban. Y saben una cosa, en ese momento que Cristo declaró tengo sed, dio la oportunidad a los que estaban presentes de servirle agua y pasar de muerte a vida. Pero en lugar de eso, ustedes saben lo que hizo ese soldado. Tomó una esponja, la llenó de vinagre y se la pasó al maestro. Pero el maestro la rechazó porque eso era una burla. Dos contra el mundo, usted y yo contra Satanás y sus demonios. O de otras maneras, Israel y Estados Unidos contra Francia, España e Irán. Porque tú tienes derecho a ser libre, a ser perdonado de tus pecados y de pasar de muerte a vida. Por esa causa surgió este programa. Poncio Pilato, gobernador de Egipto. La vida cristiana es una vida fértil, rica en bendiciones. Quizás ese día, esa mañana, los discípulos no tenían dinero para comprar pescado, pero el mar estaba ahí, el río. Yo creo que fue en el mar. Y Cristo dio potestad. Echad la red en este lugar. Maestro, hemos pasado la noche entera echándolo ahí. Échenla ahí, que fui yo que lo estoy diciendo. Yo no estaba aquí cuando ustedes la echaron la red, pero ahora yo estoy aquí. Y eso me hace pensar y creer que cuando un cristiano ejerce la autoridad de producir un milagro, aunque los peces en ese momento no estén por ahí, llegan como manada para dejarse capturar. Cuando la bendición usted la necesita, Dios se va a encargar de que el milagro llegue, al igual que la bendición. Estando Jesucristo bajo custodia militar, en vez de protegerlo, lo azotaron. Dios mío. Pero qué abuso, Señor. Qué abuso. Y aquí vemos o llegamos al momento estelar de la historia. A Pilato le remitieron un expediente proveniente del concilio judío, que era la institución religiosa de la época que administraba los asuntos teológicos, como en este caso hoy en día los católicos, que lamentablemente, para bien o para mal, ellos son el primer referente, al menos en el continente americano. Cuando los acusadores dicen que Cristo es Galileo, él remite el caso al rey Herodes, quien luego de interrogarlo y no escuchar ninguna palabra y ver que el hombre ni se molestó en responder, mandó una sentencia. Ese hombre es inocente, pero como usted está por encima de mí, haga lo que usted entienda pertinente. Y Pilato entonces comenzó a revisar las normas constitucionales. Por ejemplo, la tradición judía señalaba que cada año debía liberar un preso. Y él dijo, sin nadie pedírselo, ¿ustedes quieren que yo liberte a Barrabás por encima de Jesucristo? Sí, sí, hazlo así. No, pero esto es increíble. Los soldados, los acusadores, prefirieron devolver la libertad a un delincuente, a un ladrón, y no a Jesucristo. Sentenciaron su condenación para siempre. Dos contra el mundo, porque la libertad está en riesgo y tú tienes derecho a ser libre. ¿Sabían una cosa? Poncio Pilato firmó sentencia de crucifixión contra Cristo. Antes se lavó las manos diciendo
libre soy de esta condena. Pero él afirmó, de todas maneras, el Padre, nuestro Padre Jehová Dios, es quien va a determinar si él sepultó su esperanza de vida eterna y salvación o si por el contrario se condenó. Y aquí están las mujeres santas, María Magdalena, Juana, Susana, Chuza, la otra María, la madre de los hijos de Zebedeo, ahí está Marta, ahí está María, en fin, Dios mío, próximo a la tumba de Cristo. Cuando usted se acostumbra a Jesucristo, aunque usted sepa que Él está muerto, usted quiere ir a la tumba a ver qué pasa. Las mujeres no se conformaron con saber que estaba muerto. Fueron a saber qué había pasado con él. Y déjenme decirle que lograron el objetivo. Dios mío, esas mujeres merecen el trono, merecen consideración. Muy buenas noches. Gracias por honrarme con la sintonía. Y aquí están los ángeles dentro de la tumba para dar la noticia a María Magdalena de que ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado de los muertos. ¿Por qué los ángeles esperaron la visita de María Magdalena y de sus tropas? Porque alguien con autoridad y enviado de Dios Padre debía dar la noticia. ¿Usted se imagina que esa noticia fuese secuestrada y que no estuvieran esperando a Cristo? Al tercer día, los discípulos merecían una explicación porque estaba en juego el futuro de la iglesia, de la fe y del evangelio. Vayan, avisen a Pedro que estará en Galilea, allí les veré, Dios mío. María Magdalena no perdió tiempo, se trasladó lo más rápido que pudo al aposento alto donde estaban orando los 11. Les dio la noticia. Juan y Pedro vinieron a la tumba a comprobar lo que había pasado y vieron las evidencias. El cuerpo de Jesús ya no estaba, aunque sí los pies. Y no tropezaron con los ángeles, porque esa es otra cosa. A Dios no le plació que los ángeles que dieron las buenas nuevas a María Magdalena y a sus acompañantes recibieran esa bendición. Hay bendiciones que son para usted y para mí, no para los demás. Pilato lavándose las manos, Poncio Pilato se lava las manos para no contaminarse con la sentencia, pero la firmó y la entregó a sus verdugos. ¿Qué va a pasar con el gobernador? Yo no lo sé. Lo que sí yo sé es que por sus frutos te conoceré. Cuando Pedro dio su primer discurso, primera predicación, él habló de que Poncio Pilato quería liberar a Cristo. Buscó todas las alternativas legales para hacerlo, pero sus acusadores insistieron que no, que le dieran muerte, y él los complació. Un muerto que se levantó victorioso. Repito, un muerto que se levantó victorioso de la tumba y que resucitó al tercer día y se le apareció a los demás. Dios os bendiga.